¿Me oye? Sí. Perfecto. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, en esta sesión del Grupo de Trabajo de Lucha contra la Violencia de Género. Desde el Parlamento de Andalucía estamos impulsando este grupo de trabajo para intentar extraer conclusiones con colectivos, instituciones, asociaciones, personas que están comprometidas en la lucha contra la violencia de género, para extraer las mejores conclusiones para luego aplicarlas legislativamente en el marco de nuestras competencias en Andalucía. En ese contexto la hemos citado a usted como abogada en esta sesión del grupo de trabajo para que nos dé su visión, su experiencia, los análisis que usted quiera hacernos, que nos puedan servir, como le decía, para extraer esas conclusiones. Están presentes en esta sesión del grupo de trabajo el Grupo Parlamentario Popular y han estado presentes también el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Vox, son los que estaban presentes. Tiene usted un tiempo máximo de 20 minutos para su intervención y yo le avisaré cuando esté llegándose el tiempo si no ha finalizado antes. Y tiene usted la palabra para decirnos lo que usted considere. Muy bien. Ante todo, agradecerles que me hayan invitado a estar aquí para exponer sobre todo mi experiencia, porque además he trabajado muchísimo en este ámbito en la comunidad andaluza y sí que es verdad que hay diferencias con otras autonomías en unas cosas en positivo y otras cosas en negativo. A ver, el problema general evidentemente no es de ámbito autonómico, sino de ámbito estatal. Desde el primer momento fallamos en este tema, vamos a decirlo así, porque damos por hecho que toda violencia que ejerce un hombre sobre una mujer, que hayan tenido o que tengan una relación de pareja, es por el simple hecho de ser mujer. Esto ya es un paradigma falso. Por lo tanto, todas las conclusiones que se extraigan de esta premisa van a ser falsas. ¿Por qué además podemos decirlo? Porque entonces, ¿en qué basamos las causas de la violencia doméstica? ¿Las mujeres cuando ejercen violencia doméstica sobre los hombres la ejercen porque son hombres? ¿Cuando ejercen violencia sobre sus hijos la ejercen porque son niños? Sería absolutamente básico, absolutamente pueril hacer ese análisis, ¿verdad? Pues pasa lo mismo con la violencia de género. Cuando un hombre agrede o mata a una mujer, lo puede hacer por múltiples causas, por las mismas que una mujer mata a un hombre o que una mujer mata a un niño o que un hombre mata a un niño. Hay enfermedades mentales, hay toxicomanías, alcoholismo, pura maldad, estados de estrés, situaciones incontrolables que llevan a una persona a hacer lo que no haría en un momento dado. Influyen cuestiones culturales, influyen cuestiones sociales, pero no podemos reducirlo a que un hombre mata a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Y como digo, si lo comparamos con la violencia doméstica y hacemos ese mismo análisis básico, vemos que nos quedamos cojos. Dicho esto, como esto es de ámbito estatal y las autonomías en ese sentido no pueden intervenir, ¿cuáles son los fallos que yo veo a nivel autonómico que se tienen a la hora de abordar la violencia llamada de género? Yo voy a decir que más que llamarla violencia de género, la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres, ya que este es el tipo de violencia que se quiere abordar en este momento. Miren, hay múltiples razones. Una, en los casos de divorcio, que es donde más se dan las situaciones de violencia, hay un retraso brutal por parte de la justicia. Un retraso brutal por parte de las instituciones públicas que deben intervenir cuando el proceso está judicializado. Nos encontramos, por ejemplo, en Andalucía, en Sevilla, equipos psicosociales que tardan entre 18 y 24 meses en intervenir. Cuando en una situación familiar donde hay niños y sobre todo cuando hay situaciones económicas devastadoras que no permiten pues, movimiento al padre y la madre para salir del hogar, buscarse otro sitio, encontrar otros métodos,
cuando se está en una situación de divorcio y las instituciones permiten que esa situación se mantenga durante 18 meses, se entra en una escalada. Y esa escalada termina muchas veces en violencia, pero además en violencia que puede ser violencia de género y violencia doméstica. Si los equipos psicosociales actuasen como debieran hacer en un plazo de 20 o 30 días, parte de estas situaciones de violencia se terminaría. ¿Cuál es el otro problema también que tenemos, por ejemplo, en los equipos psicosociales que sí dependen de las comunidades autónomas? Una, la falta de formación. Es verdad que sí, desde muchas autonomías se da formación en violencia de género. Vale, pero es que se necesita también otra formación. Unos equipos que se ven relegados a tomar decisiones sobre el futuro de personas adultas y de niños, si tienen que tomar una decisión en una sesión de 2-3 horas, que es la media que actúan los equipos técnicos psicosociales con el padre, la madre, las dos madres, los dos padres y los menores, tiene que tener una experiencia brutal y aún así corre el riesgo de equivocarse y mucho. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con equipos psicosociales con falta de formación especializada en familias, no en perspectiva de género, en familias. Falta de experiencia, falta de tiempo, falta de recursos para que en lugar de dedicarse en el 80% del informe a recoger lo que dice el papá, lo que dice la mamá y lo que dicen los niños, a contrastar estas informaciones. Porque luego estas informaciones que están recogidas, al estar firmadas por un profesional, muchas veces en los juzgados se dan como ciertas y muchas veces no lo son. Y se pierde tiempo en tratar de acreditar pues, que lo que dice uno o el otro es incierto. Todo esto que produce más tiempo para que haya esas escaladas de violencia. Por otro lado, entran términos, yo he visto algunas de las sesiones en las que se trabajó aquí, donde curiosamente se habló, por ejemplo, de la violencia vicaria. A mí me parece un despropósito que consideremos violencia vicaria, que se supone que es, además es un término totalmente científico, pero se supone que es esa violencia que ejerce un padre sobre su hijo para hacer daño a una mujer. Pero en cambio no damos nombre específico a cuando una madre hace daño a un hijo para hacer daño al padre. Y esos casos también se han dado en España. Sin embargo, estos parece que no deben ser recogidos, no deben ser tratados o no deben ser estudiados. ¿Cuál es el problema además? Que aquí dejamos a la víctima, que es el niño, como un instrumento, no como lo que le corresponde, que es su papel de víctima. La víctima pasa a ser la mujer en lugar de ser el niño. ¿Qué sucede con esto? ¿Cuál sería la importancia? Pues la importancia es que cuando uno, sin ser víctima, acaba teniendo esa posición, lo que puede acabar haciendo es instrumentalizando estos términos que además no tienen base científica alguna. Y que se instrumentalizan. Negar que la Ley Integral de Violencia de Género y que los recursos dedicados a la erradicación de violencia de género se están instrumentalizando sería la misma absurdidez, vamos a decirlo así, que negar que hay hombres que matan a mujeres y que hay mujeres que matan a hombres. Sería lo mismo. Luego, por otra parte, nos encontramos en las actuaciones sanitarias. Cuando se ejerce violencia sobre una mujer y una mujer va a recibir asistencia sanitaria, se supone, y además yo he mirado la actuación sanitaria que debería tener los profesionales de la Junta de Andalucía, que tienen que emitir un informe médico donde debe, aparte de exponerse lo que dice la persona denunciante, la víctima, debe hacerse un estudio pormenorizado de las lesiones que presenta. Es decir, si hay un hematoma, debe situarse en el muñeco, en la figura humana que hay en el informe, dónde está, cuál es su longitud, cuál es su estado, cuál es su periodo de evolución, su color, su tamaño, su forma. En la mayor parte de los casos no se hace. Se pone eritema y luego se dice
este eritema concuerda con lo manifestado por la víctima. Ya, pero es que esto hay que verlo en un juzgado. Y luego en los juzgados no se puede determinar porque nadie sabe ni cómo era el moratón, ni cómo era la herida, ni cómo era nada de lo que la señora fue a denunciar. Debe también verse el historial de la persona. Hay infinidad de partes de lesiones y procedimientos de violencia de género que consumen recursos que están hechos a partir de un informe sanitario cuyo pronóstico o cuya observación es ataque de ansiedad en medio de una discusión de pareja. Una discusión de pareja no es un delito. Un ataque de ansiedad es un síntoma, pero no significa una agresión. Es decir, ha de contrastarse. Bien, hay un ataque de ansiedad. Esta persona ha tenido otros ataques de ansiedad por otras cosas que han sucedido en su vida. Esta persona tiene algún tipo de enfermedad mental, tiene algún tipo de trastorno. ¿Por qué ha de comprobarse? Porque si no, iniciamos un procedimiento de violencia de género. Iniciamos administrativamente todos los recursos que dispone la población, el municipio y la autonomía. Pero ¿quiénes son las perjudicadas aquí? Las perjudicadas aquí son las que sufren un maltrato o una situación de maltrato real, no el que derive de una discusión en medio de un procedimiento de divorcio, que ve que los recursos se han ido, porque los recursos ni en Andalucía, ni en Madrid, ni en Galicia, ni en Luxemburgo son ilimitados. Ese es el problema. Hay recursos. El problema es la gestión de esos recursos. El problema es el reparto de estos recursos. Y esto sí que se puede tratar a nivel autonómico. Eso sí se puede hacer. Lo que no se puede hacer es que una mujer que haya sido víctima pues de la agresión de un hombre, con solo su palabra puede ir a un ayuntamiento, recibir todo tipo de ayudas, pero en cambio una mujer que haya recibido o diga haber recibido una agresión de otra mujer, acabe en asuntos sociales donde le dicen, mire, lo siento, pero es que no hay recursos, no tenemos recursos. ¿Por qué? Porque el grosso de los recursos están en violencia de género y en violencia de género no se controla. No pasa nada por controlar dónde van los recursos de violencia de género. No supone negar que haya mujeres agredidas por hombres. No debemos tener miedo a ser transparentes. Entre otras cosas, porque si esos recursos se distribuyeran bien, a lo mejor mujeres agredidas por otras mujeres también podrían disponer de pisos tutelados, también podrían disponer de ayudas al alquiler, de ayudas al comedor para sus hijos. Y mujeres que son maltratadas en cualquier ámbito, podrían tener a su disposición recursos, sobre todo rápidos y eficaces. La sensación, sobre todo para los abogados que llevamos este tipo de casos, cuando vemos en los autos todo lo que se le ofrece a una persona que denuncia, además se ve que da igual, o sea, se pone a disposición de una mujer que denuncia los mismos recursos, haya denunciado que le han reventado las dos piernas, haya denunciado que ha tenido un ataque de ansiedad en medio de una discusión. Esto es ilógico. Esto es una gestión aberrante de los recursos. Y esto sí que deja en déficit a personas que realmente lo necesitan, a mujeres y niños que están inmersos en procedimientos violentos. Dense cuenta que tenemos en España ahora mismo una situación kafkiana, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero desde la nueva modificación del Código Civil, que dice que cuando un padre o una madre están inmersos en un procedimiento de violencia de género o violencia doméstica, no pueden tener bajo su cuidado a sus hijos. En el ámbito estatal se han olvidado de lo que pasa cuando los dos están imputados. Porque hay muchos casos donde el padre está denunciado por violencia de género y la madre está denunciada por violencia doméstica.
El Código Civil no nos dice qué hacer con esto. ¿Qué hacemos con los niños? ¿Los mandamos a Marte? ¿A una institución? ¿Qué hacemos con estos niños? ¿Saben qué pasa? Que lo que se hace con estos niños lo deciden los equipos psicosociales. ¿Y saben lo que pasa con los equipos psicosociales y con estos informes? Que como solo han recibido formación en perspectiva de género, no importa el delito por el que esté imputado el padre o la madre. Los niños, en el 99% de los casos, se van con la madre aunque esté imputada por un delito más grave que el que tiene imputado el padre. Estas son las cosas que pasan en la lucha contra la violencia de género. Que tenemos recursos que no sabemos cómo utilizar porque no queremos ver, no queremos entender la raíz del problema. No sé si porque queda mal, porque si se nos ha convencido de que criticar cualquier cosa que tenga que ver con la violencia de género es pretender o negar que haya mujeres que sufren violencia. Yo no niego que haya mujeres que sufren violencia, pero hay otras personas que sufren violencia y también hay mujeres que sufren violencia a manos de mujeres que no se contemplan. Hay recursos, los recursos que están destinados bajo el epígrafe de violencia de género son suficientes para cubrir a todas aquellas personas que sufren violencia de cualquier tipo, incluidos los niños. Yo he visto, por ejemplo, que en la Junta de Andalucía hay muchísimos protocolos sobre la violencia de género, poquísimos sobre la violencia doméstica. Pues resulta que la que protege a los menores es la violencia doméstica. No he encontrado, no hay ni el 10% de protocolos de protección, de protocolos de actuación. ¿Eso es una buena gestión? Eso depende de su comunidad. Y yo creo que ya no voy ni a aprovechar los 4 minutos que me quedan, porque creo que está meridianamente claro. Y una cosa es que todos lo sepamos y otra cosa es que a muchos nos hayan dicho que queda muy mal decirlo. Pero aunque quede mal, es una realidad. Es una realidad. No vamos a erradicar la violencia, porque la violencia es inherente al ser humano. Hay hombres que seguirán matando y agrediendo, hay mujeres que seguirán matando y agrediendo, porque incluso hay niños que matan y agreden. Lo que sí se puede hacer es gestionar los recursos que hay, y si quieren gestionar y dedicar recursos única y en concreto a mujeres que son violentadas por hombres o que son agredidas por hombres, por lo menos háganlo con un mínimo de racionalidad. Porque acaban mujeres verdaderamente que sufren violencia, que además como son las que menos quieren denunciar, son a las que menos recursos llegan, y hay otras personas aprovechándose e instrumentalizando esta ley. Porque lo que no nos vamos a creer nadie es que las mujeres podemos mentir en una estafa, podemos mentir en un robo, podemos mentir en un asesinato, pero no mentimos respecto a la violencia de género. No creo que nadie pueda llegar a esta conclusión sin casi reírse. Las mujeres mentimos y hay mujeres buenísimas y mujeres malísimas. Y sí, hay mujeres que se aprovechan de estos fallos institucionales, como en todos los ámbitos, como el resto de las personas, porque las mujeres no somos ni mejores ni peores. Y los recursos de la Junta de Andalucía, desde luego, no están siendo utilizados de la mejor forma. No tengo nada más que decirles. Muy bien. Muchísimas gracias, señora Carril, por su intervención. Le doy paso al Grupo Parlamentario Popular, por si quiere hacerle alguna pregunta. Gracias, presidente. Gracias, señora Carril. Uno de los puntos importantes que usted comentaba dentro de su intervención era, pues, entre otros, el retraso de la justicia. Efectivamente es algo que nos preocupa y por eso, entre otras cosas, se están pidiendo más juzgados, la implantación de nuevos juzgados, que eso no depende
tanto de la Junta de Andalucía como del Estado, que es el que tiene que implantarlo, como usted conoce. Me parece muy interesante el reducir la burocracia, ¿no?, que tienen en estas cuestiones. Incluso a veces podríamos intentar reducir plazos. Sí que me parece fundamental el tema de la formación. Usted ha hecho mucho hincapié ahí. Creo que lo comentábamos además en la intervención anterior, que hacen falta más estudios con un rigor científico, que hacen falta también trabajar en las conclusiones y en los datos que nos ofrecen esos estudios, con expertos, con personas que conocen bien la materia, y por ello, pues principalmente le hacía una pregunta al anterior compareciente que se la voy a hacer también a usted. Si cree que, primero, hay que reformar el Pacto de Estado de lucha contra la violencia de género, y segundo, si cree que dentro de esa reforma y dentro de ese Pacto de Estado deberían destinarse muchos más fondos para la elaboración y el desarrollo y el trabajo en esos estudios que son necesarios. Sin más, bueno, agradecerle su intervención y bueno, pues esperamos esa respuesta. Muchas gracias. Puede intervenir, señora Carril. Sí. A ver, con lo de la formación de los equipos psicosociales, sí que es verdad, he hecho muchísimo hincapié, porque son una pieza fundamental dentro de esta rueda de violencia de género una vez que se judicializa. Es verdad que falta formación y falta tiempo, y es verdad también que, como he dicho, no solo no puede tardar un equipo psicosocial 18 meses de media en intervenir con la escalada que eso puede suponer de violencia, sino que además en 3 horas, ningún equipo, y a veces en menos, ningún equipo psicosocial puede determinar el futuro de la vida de una familia. Entre otras cosas, porque cuando intervienen los equipos psicosociales, sí o sí hay niños menores de edad. Entonces no se puede, necesitan más tiempo. ¿Y por qué hago mucha hincapié también en la formación? Pues porque me he encontrado, de hecho en Andalucía recuerdo que en uno de mis casos tuve que llegar a un experto, pero para hacer un contrainforme, pero no era un contrainforme de fondo, era un contrainforme que se cuestionaba la metodología que se había utilizado por parte del equipo psicosocial del juzgado. La jueza nos dio la razón. Cuando vio todos los ítems que se incumplían por parte del equipo psicosocial del juzgado, de hecho solicitó al doctor en psicología que yo había llevado para hacer ese contrainforme técnico para hablar con el equipo psicosocial del juzgado y que de alguna manera tratasen de enmendar. Eran conclusiones abyectas. Se llegaban a conclusiones absolutamente erróneas porque utilizaban pruebas que no estaban homologadas ya no en España, sino en Europa. Llegaban a utilizar pruebas con los menores que estaban diseñadas para hacer pruebas psicológicas en empresas. Y esto lo estaban utilizando equipos psicosociales. Por lo tanto, sí, falta formación. Sí que hace falta un estudio. Y sí que hace falta hacerlo con expertos. El problema es que cuando se hace un estudio y se quiere hacer de verdad, tenemos que hacerlo con expertos que nos gustan y expertos que no nos gustan. Porque cuando hacemos un estudio con expertos que solo tienen una posición, lo que hacemos no es un estudio. Es un documento que constata una opinión de determinadas personas. Un estudio real, un estudio eficaz, es aquel estudio donde expertos con distintas opiniones, con distintos datos, confrontan esas opiniones y llegan a una conclusión. Esto en España no se ha hecho nunca. Nunca. Porque todos los estudios, cuando los ha elegido una formación, ha elegido los expertos que opinaban con su base política. Cuando lo ha hecho otra formación, con expertos que opinaban con la otra base política. Nunca, nunca va a haber un estudio fiable que realmente ayude a estas mujeres si ustedes buscan expertos que lo único que hacen es repetir su opinión para volver a ser contratados en el siguiente estudio.
Esto es una realidad incómoda de oír, señorías, pero es una realidad cierta. El día que quieran, yo me creeré un estudio el día que haya expertos que tengan opiniones contrastadas, datos contrastados y contrapuestos, y que juntos lleguen a una conclusión. Ese será un estudio que ayude a mujeres que sufren violencia. De otra forma, no. De otra forma, no. Cubrirán ustedes el expediente, dirán, mirad qué bien hemos hecho un montón de estudios para llegar a nuestras conclusiones, pero serán absolutamente inútiles. Con respecto a la reforma del Pacto de Violencia de Género, sí, evidentemente, por lo que dije al principio de mi intervención. Si queremos luchar contra un tipo de violencia que sabemos que no vamos a erradicar, porque eso sería... ¿Ustedes recuerdan cuando las mises les preguntan qué deseas y dicen erradicar la paz en el mundo? Bien, pues esto sería un canto al sol igual. Quiero erradicar la violencia de hombres a mujeres. Pues es lo mismo que decir quiero la paz en el mundo, quiero erradicar la violencia en general. Van a seguir muriendo mujeres porque van a seguir muriendo hombres y van a seguir muriendo niños. Lo único que podemos hacer, por lo menos a día de hoy, dentro de un siglo, no lo sé, es minimizar la violencia, minimizar esa violencia, intentar prevenirla. Pero si para prevenirla tenemos que hablar con datos que sean ciertos y correctos. Y lo dicho, pensemos, solo hace falta pensar y comparar violencia de género y violencia doméstica. Si la violencia de género, el 100%, nos empeñamos en decir que los hombres matan a las mujeres por ser mujeres, entonces, ¿la violencia doméstica, siguiendo esa premisa, las mujeres matan a los niños por ser niños? ¿Las mujeres matan o agreden a hombres por ser hombres? Absurdo, ¿verdad? Pues cuando veamos y entendamos que la violencia, da igual el sexo, da igual la edad, da igual adultos o niños, es multifactorial, entonces podremos empezar a prevenirla y a minimizarla. Mientras tanto, no. Por lo tanto, no es que haga falta más dinero. Y sí hace falta la reforma del pacto. No hace falta más dinero. Hace falta que el dinero que se tienen, los recursos que se tienen, se utilicen bien. Y modificar el pacto de Estado, sí, porque la base sobre la que se ha hecho es absolutamente falsaria. Y ya digo, con solo esta comparación salta a la luz, o sea, se ve. Muy bien, pues señora Carril, muchísimas gracias por su intervención y gracias por haber participado en esta sesión del grupo de trabajo y nos ponemos a su entera disposición. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Se nota que era de Vox, ¿no? Joder. Es que el sexo, y no más que escuchándolo... Por eso no quería entrar mucho más. Sí.